Voy a aclarar una cosa que creo que es muy importante que la mencionemos respecto a la última pregunta, y que el caso fue buenísimo, muy bueno, doctora, lo que nos dice usted, que Dios puso la mano sobre ella. Es evidente que así fue. La explicación también médica de este caso es lo que yo les dije anteriormente. ¿Una paciente con una enfermedad renal se puede embarazar? Claro que sí. No se va a afectar el embarazo ni se va a afectar en mayor medida el producto con un buen control, pero el embarazo deteriora la función renal. Lo que era normal para ella no estando embarazada se le descompensó totalmente al tener a otro ser ahí adentro. Entonces, ahora aquí la pregunta es, ella tuvo una gran sobrecarga en lo que se refiere a su trabajo renal mientras estaba embarazada, por eso alteró todos los productos y se descompensó. Una vez nació el bebé y cesó el embarazo, volvió otra vez a su equilibrio. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿le conviene embarazarse otra vez? ¿Cómo tenemos que regular la natalidad en esta paciente? Entonces, esa es la importancia de que conozcamos estos temas. Y pues, como ven, esa fue la explicación. Pues el embarazo afectó su función renal, pero su función renal le permitió que el embarazo siguiera y que el bebé naciera, pues, pero sí ya la función renal más deteriorada. Bueno, entonces recordemos la importancia de esta jornada y el tema a nivel mundial, la salud renal en las mujeres. Es importante que recordemos que la enfermedad renal crónica, como la mayoría de enfermedades crónicas, afectan más a los hombres. Eso es verdad. Tenemos más pacientes nefrópatas hombres. Muchas explicaciones para eso. Susceptibilidad genética, el hecho de que el sexo fuerte somos nosotras también tiene mucho que ver, ¿verdad? Saben que nacen la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero se mueren más los bebés varones. Y eso lo saben todos los que están en salud pública. También por el riesgo ocupacional, por el estilo de vida y por la misma influencia del ambiente. Las mujeres, como somos más protectoras, tendemos a cuidarnos más y no nos da pena consultar. A los hombres sí, suelen ir más tarde, no van a los controles médicos, no quieren que los examinen y por lo tanto se complican más. Entonces dirían, ¿y entonces por qué están hablando de enfermedad renal en las mujeres si nosotras tenemos menos problemas en teoría? Porque el factor que nos pone más en riesgo es lo que pues nos distingue prácticamente, y ese es el embarazo. Si se dan cuenta, 3 temas están relacionados con el embarazo. El gran enemigo del embarazo, del que va a hablar mi colega a continuación, la preeclampsia, que ya ha habido muchas preguntas sobre ella y que determinan muchos casos de enfermedad renal avanzada que terminan en diálisis porque han tenido preeclampsia y no lo saben. Tienen preeclampsia, tienen al bebé, les dan el alta, nadie las vuelve a ver y a los 5 años ya están en diálisis. Y el otro tema, pues importantísimo también, trasplante renal y embarazo. ¿Cuál es el momento idóneo? ¿Se puede o no se puede? Técnicamente se puede lograr o no se puede lograr. Son los temas que vamos a tratar. Entonces, para avanzar, vamos con el segundo tema. El título de la ponencia es La gran amenaza del embarazo, infección de vías urinarias. Este tema está a cargo de nuestro colega, el doctor Eliseo Guzmán. Él es médico graduado de la Universidad de El Salvador, hizo su especialidad de medicina interna y nefrología en el Hospital Nacional Rosales, también completó el curso de alta especialidad en nefrología del trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Actualmente es el jefe de la Clínica de Salud Renal de Agape en Sonsonate, aquí en El Salvador. Ha sido mi colega también en el Seguro Social durante un tiempo y es muy grato para mí recibir al doctor Guzmán con esta ponencia. Gracias, doctora Torres, por esa presentación. Es un gusto siempre encontrarnos, como les decía hace un momento, cada año con caras conocidas. Ver gente que casi que solo para esta jornada nos vemos, pues bienvenidos, como les decía. Al inicio de mi ponencia quiero pedir primero una disculpa al gremio de ginecobstetricia por querer nosotros adueñarnos de un tema que realmente no es nuestro, pues, pero en bien de la ciencia, pues vamos a tratar de ahondar en estos temas que son sumamente importantes. Como se decía hace un momento, el embarazo implica una situación de riesgo para la mujer, en todos los planos, y el plano de la nefrología pues también tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algo que es un poco más del día a día, algo que llega más a las consultas de ustedes, que están tratando pues cotidianamente, y es el tema de la infección de vías urinarias, que se convierte en una gran amenaza durante el embarazo.
Un comentario nada más, este es el logo de la jornada de este año para el Día Internacional de la Mujer, que como les decía cae en suerte el 8 de marzo de este año, y la campaña es Riñones y Salud de la Mujer. Un rápido comentario: a nivel mundial se estima que hay 195 millones de mujeres que padecen un grado de enfermedad renal, muchas de ellas no están diagnosticadas. Es la 8ª causa de muerte en las mujeres a nivel mundial, la enfermedad renal o cualquiera de sus manifestaciones, y además se estima que al año hay unas 600,000 muertes en mujeres debido a enfermedad renal crónica. Esto lo hace un tema de actualidad, lo hace un tema de salud pública que debemos atender. Nuestro país no está exento de esto. La epidemia de enfermedad renal crónica, si bien está afectando mucho más a la población masculina, pero debido a la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión arterial o la mayor incidencia de enfermedades sistémicas como el lupus, vemos cada vez más a mujeres jóvenes o posterior también a una complicación del embarazo que han llegado a terapia renal sustitutiva, y eso es lo que debemos evitar como gremio de salud, que las personas lleguen a este tipo de terapias, como le digo yo siempre a mis pacientes, no porque la terapia sea muerte, la terapia de diálisis o hemodiálisis, sino porque son terapias caras. La hemodiálisis en cualquier momento va a colapsar al Sistema Nacional de Salud, al Seguro Social, colapsa a cualquier familia en cuanto a sus costos. Por lo tanto, debemos de tratar de prevenirla. Es mucho más barato, pero eso implica conciencia, en primer lugar, del gremio médico de investigar este tipo de patologías. Pasaba ese comentario en cuanto a la campaña de Riñones y Salud de la Mujer. Vamos a plantear una hoja de ruta. Perdonen nuevamente los ginecólogos y ginecólogas, pero vamos a tratar de hablar algo de lo que ustedes saben más, que es adaptaciones fisiológicas y anatómicas del embarazo, pero en este caso en el sistema urinario. La definición de la infección de vías urinarias para la mujer embarazada y su patogenia, las entidades clínicas que conforman a estas patologías y algunas complicaciones y algunos criterios de ingreso que vamos a mencionar al final. Bien, dentro de los cambios anatómicos vamos a recordar un poco aquellas clases de ginecología en la Facultad de Medicina, pero específicamente a nivel renal, el riñón aumenta de tamaño, aumenta aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. Si nos vamos a anatomía normal, debemos de recordar que los riñones tienen un aproximado de una medida en longitud de 10 centímetros, pero en la embarazada hay un aumento de aproximadamente 1.5 centímetros. Se estima que el volumen renal aumenta en un 30% y hay un aumento considerable tanto de la vasculatura renal como del volumen intersticial. Esto es importante que lo vayamos recordando durante la plática. ¿Qué pasa a nivel glomerular? A colación de la última pregunta, ¿verdad? Que a esta paciente se había disminuido su función renal, obviamente no era algo que estaba ocurriendo de forma normal, porque lo que vamos a encontrar en la embarazada es que característicamente aumenta la tasa de filtrado glomerular. Esto debemos de considerarlo siempre. De hecho, se consideran valores normales en la embarazada en cuanto a la creatinina de 0.4 a 0.9 miligramos por decilitro. Si encontramos valores mayores a eso, ojo, ahí hay un problema que está ocurriendo. Obviamente debemos de hacer un estimado de la tasa de filtración glomerular, no es el caso de la plática, pero debemos de tenerlo en cuenta, ya que es un diagnóstico que debemos de hacer de forma temprana. Es importante que recordemos además que no hay cambios histológicos en la nefrona. En algún momento se consideró que el aumento de la tasa de filtrado glomerular era debido a un aumento del número de nefronas, pero eso está descartado, no aumentan las nefronas, no cambian su histología, es solamente que hay cambios adaptativos que hacen que haya aumento de la tasa de filtrado glomerular en la embarazada. ¿Qué pasa a nivel tubular? No es el objetivo en este momento estudiar el epitelio de cada uno de los túbulos, sería la de no terminar y los terminaría de aburrir, no ese es el punto, sino que la situación es que ocurren ciertos cambios tubulares que debemos de recordar. En primer lugar, hay una disminución de la absorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto es importante porque el riñón está participando ya, según los nuevos estudios, dentro del metabolismo de la glucosa.
Ya no solo es hígado, ya no solo es páncreas, sino que también riñón está participando dentro del metabolismo de los carbohidratos. ¿Y qué ocurre en la mujer? Que hay una disminución de su absorción. Por lo tanto, de forma natural, vamos a encontrar que hay glucosuria en la paciente embarazada, sin que necesariamente esto implique un diagnóstico de diabetes gestacional. Por lo tanto, nos debe de llamar la atención y buscar otro tipo de metodologías para hacer diagnóstico de una patología como diabetes gestacional. Glucosuria en este caso no sería un criterio. Hay una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Debemos de recordar de que las células del aparato yuxtaglomerular responden a estímulos en cambios electrolíticos, en cambios de presión, en cambios osmóticos, y está sobreactivado en la mujer gestante. Hay una inhibición tubular distal por parte de la progesterona, una disminución de la osmolaridad urinaria entre el 8 al 10% y una alteración en la excreción de los fármacos que es bueno que lo consideremos, pero no vamos a detallar cada uno de estos. ¿Qué pasa anatómicamente en la mujer? Este solo es un esquema ilustrativo, realmente es un esquema de lo que habla es de cálculo a nivel de la vía urinaria derecha, pero para recordar que en la mujer embarazada, hasta en el 80% de los casos vamos a encontrar que hay una hidronefrosis y un hidrouréter derecho. Puede ocurrir del lado izquierdo, pero es mucho menos frecuente. Alrededor de 80% de los casos vamos a encontrar este cambio estructural, este cambio anatómico. Además hay una compresión mecánica en el anillo pélvico y vamos a encontrar también que por la hidronefrosis y por el hidrouréter hay una éstasis urinaria. Hay cambios también, el hidrouréter, perdón, antes de continuar. ¿Qué causas pueden haber originado este hidrouréter? Bueno, ya mencionábamos en los cambios tubulares de que hay una alteración por progesterona. La progesterona se estima de que tiene una participación hormonal en la génesis del hidrouréter. Hay una compresión externa en tanto vaya aumentando las semanas de gestación y el tamaño uterino por el producto, y hay cambios intrínsecos en la pared ureteral que también se estima pueden ser por algunos cambios hormonales, que obviamente lo que tiene que ver mucho más es la progesterona. ¿Qué pasa en la vejiga urinaria? Un esquema de cómo el aumento en los periodos gestacionales va limitando la capacidad de la vejiga, pero además a nivel interno en sus paredes vamos a encontrar que la pared interna se encuentra edematosa, que la progesterona vuelve a participar en la génesis causando relajación de la pared vesical, por lo tanto la mujer va a empezar a tener mayor frecuencia urinaria, pero también contrarresta el hecho, esta relajación, de que hay una compresión uterina en tanto vaya aumentando las semanas de embarazo. ¿Qué síntomas urinarios vamos a encontrar en la mujer? Obviamente aquí hay personas que me pueden decir mucho más de lo que yo voy a decir, pero a manera de resumen nada más, hay un aumento de la frecuencia urinaria, vamos a encontrar nicturia, que esto se debe a que la mujer embarazada, por los cambios que tiene a nivel tubular, hay una mayor reabsorción de sodio, pero también excreción en el túbulo contorneado distal, por lo tanto hay mayor excreción de sodio a nivel urinario y pues obviamente en muchos de los casos, incluso hasta en el periodo posparto, podemos encontrar que hay incontinencia urinaria. Una tabla resumen, ¿verdad? Es un poquito antiguo el estudio, pero me pareció interesante por el hecho de cómo va aumentando la frecuencia de la sintomatología urinaria en la mujer, en tanto pues va aumentando también las semanas de gestación. Pero bien, a lo que veníamos, todo esto nos va a preparar para poder entender un poco de la patogenia de la infección de las vías urinarias en la gestante. ¿Y cómo se va a definir? La existencia de bacterias en el tracto urinario que producen alteraciones funcionales. Esto, a manera también de una definición, lo vamos a encontrar a partir de un urocultivo en donde tengamos más de 100.000 unidades formadoras de colonias, o si recogemos por sondaje vesical o por 2 muestras consecutivas por micción espontánea que hayan formado por lo menos 1.000 unidades formadoras de colonias. Estos son los 2 criterios para definir una infección de vías urinarias. Es importante ya que la prevalencia de cistitis y de bacteriuria asintomática es similar tanto en las mujeres embarazadas como en la que no lo está. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces?
la agresividad que éstas pueden tener en cuanto a su evolución, en cuanto a sus complicaciones o en patologías secundarias que se puedan presentar. Son las infecciones más frecuentes en el embarazo, las infecciones de vías urinarias. Se dice que afecta aproximadamente a un 15% de las embarazadas en total. De este 15% que la presenta, 25% puede presentar recurrencia de esa infección y también representa en general el 10% de las admisiones hospitalarias en cualquier etapa del embarazo. Pero bien, hablábamos un poco de los cambios estructurales para poder entender un poco esta diapositiva que estamos presentando. ¿Qué cambios se provocan a partir del embarazo que generan la infección de vías urinarias? Mencionábamos cambios anatómicos, aumento en el tamaño del riñón, la dilatación en un 90% del uréter, principalmente el derecho, y la compresión que el útero hace a nivel de la vejiga. Cambios hormonales, hemos venido mencionando a la progesterona en cuanto a que afecta el tono, afecta la peristalsis ureteral y esto genera una éstasis urinaria. Disminuye el tono, incrementa su capacidad disminuyendo el vaciamiento. Puede también presentarse, debido a la situación hormonal, un reflujo vesico-ureteral y también estrógenos tienen una parte de función en cuanto a que aumentan la adherencia a los gérmenes tanto en el uréter como en la vejiga. Hay otros que son funcionales, hemos venido mencionando a la tasa de filtrado glomerular que tiene un aumento de la reabsorción de sodio, como lo mencionamos en el caso de la nicturia, aumento de la excreción de bicarbonato, aumento del pH de la orina, lo cual puede hacer también que haya mejor ambiente para algunas bacterias, y además que la reabsorción de glucosa que en algún momento mencionamos dentro de los cambios funcionales. ¿Cuáles son las vías que generan esta patogenia? Pues estas ya las conocemos, no varían mucho tanto en la gestante como en la no gestante. La vía ascendente por gérmenes que llegan por la flora perineal. Aquí sí me voy a detener un momento en cuanto a la educación de las pacientes. En la práctica clínica, por lo menos en mi práctica particular, yo me he encontrado con muchos problemas en cuanto a la higiene que la mujer tiene en el momento de su micción o en el momento de defecar. Si ustedes se toman el tiempo, sé que muchas veces no tenemos el tiempo de hacerlo, pero de entrevistar a la mujer en cómo hace su limpieza, qué tipo de ropa interior usa, cuál es la frecuencia de aseo, etcétera, o la frecuencia urinaria, o por el tipo de trabajo si aguanta o no la gana de orinar. Todas esas cosas, si entrevistamos, fácilmente encontraremos que arriba del 80% de las mujeres no están haciendo bien estas medidas higiénicas. Y por lo tanto, por simple anatomía, la región uretral está tan cerca de la región anal y eso hace que Escherichia coli sea la más implicada en la génesis de estas infecciones. Por lo tanto, detengámonos un poco. Creo que 5 minutos que tomemos con las pacientes para educar, para investigar cómo se está haciendo este aseo, pues nos puede evitar muchas infecciones de vías urinarias en las mujeres. La vía descendente por vía hemática o linfohemática o por contigüidad, ¿verdad? Por algunos gérmenes que están a nivel intestinal. Pero de esta, obviamente, la más importante va a ser la vía ascendente. Mencionábamos hace un momento, dentro de la etiología, más del 80% de los casos está implicada Escherichia coli, pero podemos encontrar otras bacterias como Proteus, estafilococos saprofíticos, estreptococos del grupo B, estafilococos coagulasa negativos o algunas garnerelas o clamidias que están implicadas en algún tipo particular de infecciones, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Cómo se clasifica entonces la infección de vías urinarias? En este caso, pues, por síntomas. Asintomática, que aquí vamos a encontrar a la más silenciosa de todas, pero la que puede llegar a ser la más problemática, que es la bacteriuria asintomática, que se estima se presenta del 2 al 11% de los casos, la cistitis, que se estima del 1 al 5% de los casos, y la pielonefritis del 1 al 2% de los casos, y según donde anatómicamente la infección se presente, van a ser infecciones altas o bajas. Pero de esto lo más importante,
que vamos a desarrollar en esta plática son cada una de ellas. La bacteriuria asintomática es una frecuencia, como lo veníamos mencionando, similar tanto en mujeres gestantes como en no gestantes. Obviamente el problema sobre todo son sus complicaciones. Como vemos, el hecho de ser mucho más agresiva durante el embarazo, ya mencionábamos su epidemiología en cuanto a la presentación, del 2 al 11% de los casos. Hay ciertos factores de riesgo que la hacen presentarse en forma más frecuente en mujeres multíparas, mujeres de bajo nivel socioeconómico, o que haya presencia de otras enfermedades sistémicas previas, como la diabetes, la hipertensión o algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo se define? Ya lo veníamos mencionando, ¿verdad? Las dos formas: el urocultivo, en donde encontremos 100.000 unidades formadoras de colonias por un sondaje vesical, o por cualquier cantidad de unidades formadoras de colonias por punción suprapúbica. Esto obviamente en ausencia de signos y síntomas urinarios. Aquellas contabilizaciones entre 10.000 a 100.000 unidades con cultivos polimicrobianos, presencia de más de una especie en el mismo urocultivo, presencia de bacterias que normalmente no causan bacteriuria asintomática, como las corinobacterias o los lactobacilos, debe de indicar que la muestra ha sido mal tomada, que está contaminada, ¿verdad? Tengamos en cuenta también esto al momento del diagnóstico. El 20 a 40% de las bacteriurias no tratadas van a evolucionar a pielonefritis aguda. Esto es sumamente importante. Del 60 al 70% de los casos de pielonefritis han sido precedidos por una bacteriuria asintomática. Su correcta erradicación durante el embarazo reduce hasta en un 80% la evolución a pielonefritis. La persistencia de un urocultivo positivo tras el tratamiento de la bacteriuria asintomática sugiere que hay una infección del parénquima renal, y la posibilidad de recidiva, aún recibiendo tratamiento, es hasta del 30%. Por lo tanto, hacer diagnóstico y un tratamiento adecuado de una bacteriuria asintomática genera un impacto en la calidad de vida de la mujer gestante y obviamente también del producto. Las pacientes con historia de infecciones a repetición tienen un riesgo 10 veces aumentado de presentar bacteriuria asintomática, llámese estas infecciones a repetición dentro o fuera del embarazo. Y esto es importante, quiero que lo tomen en cuenta porque muchos de ustedes pues tienen contacto en cuanto a controles prenatales, ya sea en sus clínicas, unidades de salud, hospitales, etc. Es mandatorio investigar en el primer control prenatal la bacteriuria asintomática, ya que es mucho más frecuente entre la semana 9 a la 17. Y este dato es sumamente importante. Solo el 1% presenta bacteriuria asintomática después del primer trimestre. Entonces, el primer trimestre se vuelve una situación de salud pública importante en el primer control prenatal. No es solo el general de orina el que debemos de dejar en la mujer embarazada. Deberíamos también indicar un urocultivo para poder investigar este tipo de patologías. ¿Por qué es problemática la bacteriuria asintomática? Su presentación está asociada con una mayor incidencia de partos prematuros, obviamente con una mayor incidencia de bajo peso al nacer en el producto, y su tratamiento adecuado reduce hasta 10 o 20% de las complicaciones en general. Los tratamientos, esto, fíjense que he tomado varias fuentes, quizá la última es el Sanford de este año, pero todas coinciden en este tipo de terapias, ¿verdad? Llama la atención, ¿verdad? Nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 6 horas, o sea, son 4 dosis al día de nitrofurantoína, ¿verdad? Esto se sale un poco del canon que normalmente ocupamos en la mujer no embarazada. Vamos a ver también otra estrategia de tratamiento posteriormente, pero es importante que lo tomen en cuenta. Para tener buenos resultados, ¿verdad? Cada 6 horas durante 7 días, incluso algunos esquemas mencionan hasta 10 días de tratamiento. Se menciona también cefalexina, 500 miligramos, pero en el mismo esquema, cada 6 horas. Podemos también usar amoxicilina, en el caso, muchas veces es la única herramienta terapéutica que se puede tener en el primer nivel de atención, 500 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días.
También podemos usar amoxicilina con ácido clavulánico o la opción de trimethoprim sulfamethoxazol, obviamente no en el primer trimestre, pero en este caso sí la dosis habitual cada 12 horas. Hay estudios en población femenina no embarazada en donde se están investigando tratamientos de bacteriurias y de cistitis durante 3 días. En la mujer no gestante sí se ha logrado identificar que hay buenos resultados, pero en la mujer embarazada no hay buenos estudios, no tienen buena casuística, por lo tanto, debemos siempre de mantenernos en los tratamientos prolongados de 7 a 10 días. Pasado ya la bacteriuria asintomática, pasamos a la segunda de las patologías, que es la cistitis y el síndrome uretral. Esta debemos de tener en cuenta, es una entidad totalmente independiente, no es secundaria a la bacteriuria asintomática, y su incidencia va del 1.5 hasta el 5% de los casos. En cuanto a la etiología, está de forma similar las bacterias que se presentan, y el cuadro clínico acá sí es diferente. Mencionábamos en la bacteriuria, por eso es asintomática, es silenciosa obviamente, pero la cistitis sí nos va a dar un cuadro clínico bastante florido en cuanto a disuria, urgencia urinaria, malestar suprapúbico, hematuria evidente, pero esto es importante y es la manera de cómo la vamos a distinguir de forma clínica con la pielonefritis. En cuanto a que no hay, en el caso de la cistitis, no hay síntomas sistémicos, es sobre todo la molestia a nivel urinario. El diagnóstico, pues primero en el examen general de orina, que podemos encontrar piuria, podemos encontrar leucocituria, la cual debe de llamar la atención a partir de 8 a 10 leucocitos por campo que se encuentren en la mujer embarazada, y obviamente pues el urocultivo positivo. Hay pacientes, hasta en un 50% de los casos, que tienen clínica de cistitis, el urocultivo es negativo y estos casos se denominan un síndrome uretral agudo, que ya mencionábamos dentro de la génesis, que puede estar ocasionado por clamidias, ¿verdad? Es importante que si hay síntomas, probablemente el examen general de orina sí es positivo, pero el urocultivo es negativo, podríamos considerar entonces un síndrome uretral. Requiere, por lo tanto, orina sin contaminación. Vamos a recordar aquella diapositiva en donde mencionábamos aquellos criterios para considerar una muestra contaminada. No nos vamos a complicar, el tratamiento son las mismas consideraciones que habíamos mencionado en la bacteriuria asintomática en cuanto a las elecciones del antibiótico y el tiempo de tratamiento. La pielonefritis aguda, esta sí es una entidad dependiente. Ya lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Que es secundaria a la bacteriuria asintomática en muchos de sus casos. Es una infección del tracto urinario alto o del parénquima de uno o ambos riñones. Principalmente su presentación es en el último trimestre. Ya decíamos que es secundaria a bacteriuria. Una bacteriuria que probablemente no fue diagnosticada, o si fue diagnosticada, no fue tratada adecuadamente. Relacionada con mortalidad materna, debido a que muchos de los casos, cuando no reciben un tratamiento adecuado, pueden finalizar en sepsis o en choque séptico para la mujer. El cuadro clínico, a la sintomatología que ya mencionábamos en la cistitis, en este caso sí ya hay algunas consideraciones de síntomas sistémicos. Alteración del estado general, fiebre, ¿verdad? Calofríos, diaforesis, y llama la atención también que en la mujer embarazada el dolor lumbar intenso, ¿verdad? Nos debe de llamar la atención los síntomas urinarios, pero que se acompañan en este caso de síntomas sistémicos. Bien, 2% de todos los embarazos van a tener un compromiso sistémico, fiebre, náuseas, vómitos, dolor en flancos y síntomas urinarios bajos. Del 10 al 15% puede incluso evolucionar a una bacteremia. Es poco común el choque séptico, sin embargo, de un 2 al 8% de las mujeres pueden desarrollar un síndrome de distrés respiratorio en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y del 20 al 40% de estos van a complicarse con prematurez. Además se asocia a muerte fetal, discapacidad neurológica en fetos que han sido productos de embarazo, que han tenido este tipo de complicaciones. Con la pielonefritis, más que el tratamiento, aquí vamos a detenernos, pues obviamente
su prevención. ¿Y cómo lo prevenimos? Identificando bacteriuria asintomática. Si tenemos esa curiosidad de poder identificar y tratar una bacteriuria asintomática, no vamos a tener evolución hacia pielonefritis aguda. En aquella mujer que ya presentó una pielonefritis aguda, debemos de seguir monitorizando la bacteriuria con urocultivos rutinarios de la semana 14 a la 16 de gestación, o si así se necesita posteriormente, también se pueden seguir realizando de forma rutinaria. La incidencia de la recurrencia es alta al no hacer profilaxis. Se menciona un tratamiento que es de profilaxis en la mujer que ya presentó un caso de pielonefritis aguda, y para esto tenemos el uso de nitrofurantoína y de cefalexina. En el caso de nitrofurantoína de forma preventiva 100 miligramos, cefalexina 250 miligramos, pero en este caso, lo vamos a aclarar de nuevo, paciente que ya tuvo pielonefritis aguda, que ha resultado que el tratamiento fue adecuado y queremos evitar una recidiva, tratamiento con nitrofurantoína o cefalexina en estas dosis cada noche durante todo el embarazo. Esta es una estrategia que se menciona que es una supresión profiláctica en el caso de la mujer con alto riesgo de una recidiva de pielonefritis aguda, y se puede continuar el seguimiento con el urocultivo mensual. En el caso de no tener una bacteria que hayamos aislado por urocultivo, pero por clínica tenemos todos los datos que nos indican una pielonefritis aguda, está descrito tratamiento empírico con ampicilina sulbactam, con ceftriaxona, pero en este caso, como normalmente se hace en los primeros casos de infecciones de vías urinarias que ya tenemos dentro del tratamiento empírico a las quinolonas, en el embarazo no están consideradas. Esto es sumamente importante, criterios de ingreso que debe de tener una mujer con una infección de vías urinarias, principalmente por pielonefritis. Que su edad gestacional sea menor de 24 semanas, la fiebre, es decir, temperatura arriba de 38 grados, criterios de sepsis, deshidratación, un cuadro clínico de amenaza de parto prematuro, la pielonefritis recurrente, intolerancia a la vía oral, el fracaso del tratamiento ambulatorio tras 72 horas, que no exista la posibilidad del tratamiento ambulatorio o que hay una comorbilidad por una enfermedad sistémica. Tomen en cuenta esto es un criterio de ingreso, es un criterio de referencia, y si le hablan con autoridad al ginecólogo, pues se lo va a recibir porque con autoridad sabe que son criterios de ingreso. Factores de riesgo que debemos de tener en cuenta: la presencia de bacteriuria asintomática, la infección de vías urinarias a repetición, litiasis previa al embarazo, malformación del tracto urogenital. Ya venimos mencionando desde hace bastante rato a la diabetes, enfermedades neurogénicas, la presencia previa de enfermedad renal crónica, que cada vez vamos a ir viendo más en nuestro medio, mujeres multíparas y, lastimosamente, al igual que con la enfermedad renal crónica, esto está demostrado, el nivel socioeconómico bajo. Debemos de tenerlo muy en cuenta con la población a la que atendemos. Un concepto que ustedes manejan muy bien: la recaída y la reinfección, la recaída a un mismo microorganismo no más de 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento primario, y la reinfección un microorganismo diferente después de 6 semanas del tratamiento inicial. ¿Por qué es una amenaza entonces? Por todo lo que hemos venido mencionando, pero lo vamos a resumir. La infección de vías urinarias en la mujer embarazada aumenta el riesgo de parto prematuro, aumenta la fiebre materna posparto, la anemia materna, bajo peso al nacer, la sepsis y el choque séptico, la enfermedad renal crónica, e incluso aumenta la frecuencia de la mortalidad. Puntos claves dentro del diagnóstico de la infección para ir finalizando: un urocultivo al inicio del embarazo es el procedimiento diagnóstico de elección en la bacteriuria. Se va a presentar con urocultivos con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Los urocultivos mixtos implican que hay contaminación de la muestra. En muchas bacteriurias asintomáticas no esperemos que haya piuria, sino que puede ser una leucocituria que es hasta inofensiva muchas veces. Si persiste el urocultivo positivo después del tratamiento de bacteriuria, sugiere que hay una infección ya del parénquima renal e implica otras estrategias de tratamiento.
La cistitis y la pielonefritis también presentan urocultivos con unidades mayores de colonias mayores a 100.000. Los síntomas miccionales con cultivo negativo y leucocituria sugieren la existencia del síndrome uretral, que tuvimos una mención ahí, y la pielonefritis aparece con sintomatología general en la orina piurea y en ocasiones, lástima, no se cuenta siempre con el examen general de orina, siendo tan barato, tan accesible. Es una herramienta que debemos usar y buscar en estos casos cilindros leucocitarios que nos van a ayudar como herramienta diagnóstica. Recuerden siempre, ¿verdad? Prima non nocere. Primero no hagamos daño. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre, existe una normativa, ¿verdad? Existe una normativa que habla sobre iniciar tratamiento con leucocitos de 12 por campo, ¿verdad? Y lo del tratamiento que usted sugería, ¿le parece a usted qué comentario usted